Escuela Abierta es un espacio que se ha creado desde la unidad académica para que haya como una apertura al medio social en que nuestra unidad se encuentra insertada y se abre a egresados, empleadores, profesores de todos los programas académicos y afines del país, instituciones de salud, estudiantes y en general toda la cantidad de disciplinas que se relacionan en el campo formativo de nuestros futuros profesionales. Hemos logrado incluir a personas invitadas, egresados y no egresados, y al día de hoy tenemos a Juan Sebastián Henao Agudelo. Juan Sebastián es bacteriólogo y laboratorista clínico de nuestro programa académico, magíster y doctor en ciencias biomédicas con énfasis en inmunología de la Universidad Federal de Sao Paulo. Ha sido galardonado con más de 10 premios internacionales en el campo de investigación biomédica, entre los cuales destaca su mención de honor en ciencias exactas, físicas y naturales, otorgado en los premios nacionales Alejandro Ángel Escobar del año 2020, y sé que este año también recibió hace poco otro premio. Ha sido galardonado con el premio de la empresa Becton Dickinson por presentar la mejor propuesta de investigación en citometría de flujo. Tiene más de 10 años de experiencia en investigación y su trabajo se ha centrado especialmente en el manejo de técnicas biomédicas avanzadas, incluyendo citometría de flujo, biología molecular con énfasis en microRNAs, cultivos de células madre y aislamiento e identificación de exosomas y microvesículas. Entonces, además de sus logros académicos, ha sido docente invitado en la Universidad Federal de Sao Paulo, imparte clases en el curso de posgrado en citometría de flujo y también ha sido partícipe en cursos de posgrado de la Universidad Paulista en Brasil. Es docente, ha sido docente catedrático de la Universidad Javeriana y la de Santiago de Cali y actualmente se desempeña como docente de tiempo completo en la Universidad Central del Valle. Ha sido también coordinador de investigación en la facultad y pues diferentes proyectos de MinCiencias ha tenido acá. Nos va a presentar en este webinar el tema titulado Caracterización del perfil inflamatorio de microRNAs en adultos jóvenes con neumonía por COVID-19 y presentará posibilidades de generar investigación mediante la técnica de citometría de flujo. Te damos la bienvenida, Juan Sebastián. Muchas gracias por tu respuesta positiva a esta invitación. Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente, gracias. Bueno, no, primero que todo, agradecer a la Escuela de Bacteriología por esta invitación. Yo digo que siempre es muy grato uno volver al alma mater y compartir con estudiantes, bacteriólogos, volverse como... ¿Está yendo el audio? Es a mí. Volverse, ¿me escuchan, profe? Si escuchamos, creo que es a ti, Carolina, yo escucho bien. ¿Tú lo escuchas bien, cierto, profe? Sí, está okay, el audio cualquier cosa me van comentando, pero les quería pues decir que siento mucho aprecio de volver aquí a la escuela y de alguna forma estar en contacto con docentes, con alumnos y con todos los bacteriólogos que se han graduado de la Universidad del Valle. Pues solo para hablar un poco, cuando estuve haciendo mi doctorado en Brasil, también me encontré con una egresada de la Universidad del Valle, la doctora Elisa, que hoy en día es investigadora en la Universidad Paulista y con quien hoy en día tenemos proyectos de intercambio y tenemos una alianza bien importante. Entonces yo creo que pues este ejercicio es bien interesante para seguir desarrollando la investigación en el país. Yo les traje una presentación que realicé hace poco en el Congreso Colombiano de Inmunología, que se realizó en Barranquilla, que a propósito que la doctora Carolina pues fue también premiado, digamos que por algunos aspectos de innovación. Y digamos que la presentación tiene dos componentes. Uno es mostrar un poco lo que avanzamos en un trabajo de investigación que se hizo junto con la Universidad del Valle, el Hospital Universitario del Valle y la Universidad Federal de Sao Paulo en COVID-19, y después un poco más como un conversatorio sobre cuáles pueden ser esas posibilidades de dar investigación con citometría de flujo. Entonces, ese título, pues, digamos que cambió un poquito porque ya hemos encontrado unos avances importantes. Entonces, hicimos la presentación, lo que hicimos titular como decodificando esos factores de mortalidad que estarían asociados a
a COVID grave en adultos jóvenes que fue un internado en hospitalización. Y en esta presentación queríamos entender un poco cuál era el rol de los microRNAs inflamatorios y sobre todo cuál era el rol de los monocitos. Es un trabajo que fue bien interesante porque la Universidad del Valle hizo un llamado cuando recién empezó la pandemia y entre un grupo pues, de investigadores logramos hacer esta propuesta. Yo también quisiera dar un espacio, no sé si faltando 10 minutos, 5 minutos, también para quienes tengan preguntas, que se sientan libres, alumnos, docentes, quienes quieran preguntar, pues siempre estaré a disposición. Entiendo que algunos webinars son un poco más como hacia el área clínica, más como hacia el área de la investigación, y la idea es que también ustedes, quienes ya están ejerciendo como bacteriólogos, pues puedan ver desde sus clínicas o desde su hospital, desde su sitio donde está haciendo su labor, pues encontrar algunas posibilidades de investigación. Bueno, no siendo más, yo voy a hacer una introducción muy corta porque yo creo que ya todo el mundo está cansado de pronto de hablar de COVID-19, pero esto solo para comentarles que desde que inició, se declaró la pandemia en el 2019 y hoy en día tenemos ya estamos cerca de los 7 millones de fallecidos por COVID-19, aunque la gente piensa que la pandemia paró. Hoy en día sabemos que todavía tenemos una gran cantidad de cepas y variantes y los últimos reportes han mostrado que casi la mitad de eso todavía no se ha vacunado contra el COVID-19, pues por una serie de situaciones que son de carácter económico, que son políticos, que no vamos a entrar acá. Pero algo que llamó la atención desde el inicio de la pandemia es que de 10 pacientes que fallecían, 8 eran adultos mayores y cuando hablamos de adultos mayores eran mayores de 65 años. Entonces, los primeros reportes mostraron que esos pacientes requerían mayor requerimiento de hospitalización, mayor estancia en UCI, mayor mortalidad, y eso de alguna forma, digamos que genera una sensación como de falsa seguridad en los adultos jóvenes, que era el foco de nuestro trabajo, porque una pregunta que nos hicimos, listo, todo el mundo se está enfocando en los adultos mayores, en las comorbilidades y la gravedad que estamos viendo en nuestros pacientes, pero en los adultos jóvenes, y cuando hablamos de adultos jóvenes entre los 18 hasta los 50 años, qué estaba sucediendo con esa población, ¿cierto? Entonces, eso generó un poco de una falsa sensación de seguridad. Muchos de los adultos jóvenes pensaban que eran inmunes frente al COVID-19, inclusive en California se llegaban a hacer algunas fiestas que si ellos se infectaban y mostraban la prueba positiva, al otro día podían reclamar un drink o un trago por haberse infectado y no les importó mucho. Y ya los reportes mostraban que después infectaba un grupo, una población de adultos jóvenes, a los 15 días pues se infectaban adultos mayores. Y eso generó como esa sensación de que, bueno, tal vez somos inmunes, tal vez los únicos que están falleciendo son los adultos mayores, pero los reportes después empezaron a mostrar, y sobre todo un trabajo que se publicó en PLOS ONE en la ciudad de Nueva York, era que esos adultos jóvenes que fueron internados o que fueron hospitalizados en Nueva York, se llegaba a tener una mortalidad hasta del 13%. Entonces, realmente estas personas no eran tan inmunes como pensábamos, existía la mortalidad y con el tiempo fuimos entendiendo que si existían algunas comorbilidades, pues todavía había, digamos que más probabilidades de fallecer. Entonces, los reportes ya empezaban a mostrar que existía mortalidad que varió entre el 10 al 20%, y eso dependía mucho de la región, de las condiciones sanitarias, si era un país en desarrollo o no. Entre los adultos jóvenes que fueron hospitalizados, también se encontró hasta un requerimiento de 1/3 de ellos necesitaban soporte ventilatorio, y algo que a nosotros nos llamó mucho la atención desde el proyecto de investigación era que 3.8% de algunos pacientes que fallecieron no tenían ningún tipo de comorbilidad. Y eso lo digo porque muchos de estos pacientes que fallecieron, adultos jóvenes que fallecieron, tenían alguna comorbilidad, o eran obesos, o eran diabéticos, o tenían hipertensión o alguna enfermedad. Pero llamaba la atención, bueno, ¿y qué sucedía con esos que uno veía supuestamente tan sanos? Yo creo que algunas personas tuvieron en la familia algún amigo, algún primo, algún familiar que usted lo veía, entre comillas, súper sano, le dio COVID-19 y terminó falleciendo teniendo entre 30, 35 años o 25 años, ¿cierto? Otra cosa interesante es que realmente los adultos jóvenes eran quienes más estuvieron infectando en Colombia, y eso es apenas, digamos que,
digamos que normal por las mismas características, digamos, económicas que los adultos jóvenes que necesitaban trabajar, que necesitaban salir a sus lugares. Generalmente los adultos mayores, pues muchos de ellos se cuidaron, y lo que vimos en Colombia es que fueron los adultos jóvenes los que más se infectaron, ¿cierto? Y coincidió que cuando hicimos el estudio, esto fue en el año 2021, entre enero a julio del 2021, la cepa que estuvo predominando para Colombia, o la variante, era la cepa Mu, ¿no? Que después el Instituto Nacional de Salud pues también ganó unos reconocimientos porque fue una variante propia de Colombia, y la cual se le atribuyó, digamos, que una gran mortalidad en ese contexto en el que estaba pasando Colombia. Diferente a lo que estaba sucediendo en otros países donde teníamos otra cepa, anda, la gama. Nosotros teníamos una predominancia de la MU, y para nosotros fue muy letal esa cepa. No podíamos en este estudio realmente decir quiénes de ellos estuvieron infectados con esa cepa, pero sí entender que por lo menos el 50% de los pacientes que estuvieron hospitalizados, por lo menos en Cali, tuvieron la cepa MU. Otra cosa que ya empezaron a mostrar reportes, y era lo que les decía, es que la mortalidad en adultos jóvenes siempre estuvo asociado algún tipo de comorbilidad, si el paciente tenía diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardíaca o enfermedad renal, pues digamos que esas personas tenían una menor probabilidad de sobrevivir que una persona que no tenía esa comorbilidad. Entonces, el proyecto se centró en pensar por qué algunos adultos jóvenes previamente sanos son susceptibles a formas graves, y háblese de formas, es un paciente que se necesitó hospitalizar, que necesitó ir a unidad de cuidados intensivos, y pensamos es qué factores moleculares inmunológicos podrían estar detrás de esos desenlaces. Es decir, si en teoría era un paciente que no tenía ningún tipo de comorbilidad escrita, ¿por qué esos pacientes se estaban agravando, ¿no? Y desde ahí dijimos, listo, tal vez la respuesta está en algunos factores inmunológicos, que con toda seguridad lo vamos a ver, que tienen un papel importante, y algunos factores moleculares que van a ser importantes, entre ellos los microRNAs, que regulan hasta 1/3 de los procesos lógicos, y entre ellos los procesos inflamatorios. Entonces, desde ahí fue que nace el desarrollo, digamos, que de esta pregunta. Eso era interesante porque ya el doctor Luis Fernando García, un inmunólogo muy reconocido de la Universidad de Antioquia, nos mostraba cómo, pues, obviamente, dependiendo de la respuesta inmune, usted va a tener un paciente que puede ser asintomático, moderado, hasta inclusive llegar más graves. Y como en las formas graves usted va a tener pacientes que fallecen y pacientes que se recuperan. ¿Qué tendría que ver esas formas graves con el SARS-CoV-2? Pues lo que ya se observaba, lo que ya se empezaba a estudiar, era que definitivamente esos pacientes que tuvieron formas graves tenían algún tipo de desregulación inmunológica, tenían una gran liberación de citocinas inflamatorias, algo que sucede mucho en la sepsis, donde se libera mucho TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 8. Esa liberación de citocinas pues también genera un infiltrado inflamatorio importante en el pulmón, genera obviamente síndrome de estrés respiratorio, y lo que llegaba o generaba al final una falla multiorgánica. Diferente a quien se recuperaba, que por lo general tenía o producía anticuerpos que eran de tipo neutralizantes, unas respuestas de linfocitos CD8 muy buenas y respuestas TH1 buenas. ¿Qué hace o qué generaba ese espectro de esas diferencias? Pues seguramente habían algunos aspectos genéticos de base que hace que un paciente fallece y que el otro se pueda recuperar. Entonces, ¿me escuchan ahí, profe? ¿Todo claro? Sí, se escucha muy bien. Ok, no, yo solo hago esa pregunta, es que uno a veces hace estas conferencias y sigue hablando, y a veces como que se corta la comunicación. Entonces, la metodología que nosotros planteamos en el Hospital Universitario del Valle fue captar por lo menos 40 pacientes que estuvieran entre los 18 a 50 años, todos adultos jóvenes que no tuvieran ninguna comorbilidad de base, por lo menos declarada, pues, o conocida en el momento. Y lo interesante eran todos pacientes que estuvieron en UCI, y durante las primeras 24 horas nosotros tomamos muestras para hacer análisis de citocinas, interleucina 6, 10 y 8. Hicimos análisis del perfil monocito, para saber cómo era la distribución de los monocitos clásicos, intermedios y no clásicos. Y además, dentro de los monocitos,
También queríamos ver cómo era la expresión de HLA-DR y PDL1, de los cuales pues también les voy a hablar un poco cuál era la intención de ver estos marcadores de superficie en los monocitos. Y algo muy interesante y bien innovador que hasta ahora digamos que poco se ha tratado era, bueno, conocer cuál era el perfil de microRNAs de estos monocitos en esos pacientes, porque si habían alteraciones en los microRNAs, pues muy seguramente habían alteraciones en las respuestas inmunológicas de esos pacientes. Esos pacientes siguieron su curso y dentro de ellos 28 pacientes sobrevivieron, 12 pacientes fallecieron. Evaluamos también entonces como endpoint primario, por así decirlo, mortalidad y algunos otros endpoints secundarios como severidad, coinfecciones. Y lo que hicimos también, y que fue muy interesante con la Universidad Federal de Sao Paulo, era también trabajar un tema de bioinformática, es decir, cuando uno tiene análisis de microRNAs, pues te permite el microRNA saber cuál puede ser el RNA mensajero, que es target, y a partir de unas bases de datos que existen, que son bien sólidas, permiten saber cuáles son las vías de señalización que puedes alterar. Eso es muy importante en inmunología, porque cuando uno encuentra vías de señalización alteradas, como por ejemplo la vía KT o interferón gamma, pues uno sabe o ya entiende por qué es que de pronto ese monocito no está haciendo una buena presentación antigénica o la célula dendrítica, porque es que el linfocito T no está funcionando, porque de base hay una vía de señalización que está alterada y te permite de alguna forma ir a más, digamos, a más profundidad o mecanísticamente, como dicen los gringos, pues entender muy bien qué está sucediendo. Estos fueron los primeros resultados de manera muy descriptiva, entonces donde tenían pacientes que sobrevivieron y pacientes que fallecieron. Encontramos lo que mucha gente pues, ya había relatado, obviamente los pacientes que fallecieron en UCI mostraron una marcada linfopenia y eso ya mostraba desde ya mostraba que había una alteración del sistema inmune que ya me estaba mostrando una desregulación. Esos pacientes estuvieron muy inflamados digamos, con niveles de PCR muy elevados, de LDH, también tuvieron alterados valores de procalcitonina, que también se usa como marcador en sepsis. Obviamente esos pacientes tuvieron más días en UCI, los valores de Apache también estuvieron alterados en esos pacientes. Como ya veíamos que había un grado de inflamación, pues nosotros evaluamos efectivamente citocinas inflamatorias cuando comparábamos pacientes que fallecieron versus los que subieron. Entonces, encontramos que los pacientes que fallecieron tenían unos niveles elevadísimos, altísimos, por así decirlo, de interleucina 6 e interleucina 8 y, sorprendentemente, interleucina 10. Entonces, solo para tener claro, de pronto que no está muy correlacionado con la inmunología, pues la 6 y la 8 son citocinas extremadamente inflamatorias. Y uno ve como un paciente que sobrevive, el promedio está en 17 nanogramos por ml, picogramos por ml, perdón, y un paciente que fallece estaba en 159 picogramos por ml. O sea, había un aumento, un valor que realmente era muy alto de interleucina 6 e interleucina 8. Pero además, si uno lo comparaba por severidad, o sea, si los separaba en escalas de Apache, o sea, los que estaban más severos también estaban mucho más inflamados, o si uno los separaba por aquellos que requirieron mayor ventilación mecánica, también estuvieron más inflamados. Esto de alguna otra forma mostraba algo que ya se sabía en COVID-19, y era que efectivamente los pacientes que fallecieron estuvieron mucho más inflamados y el aumento de interleucina 10 de alguna forma nos mostraba que había una desregulación inmunitaria, ¿no? Recuerden que la interleucina 10 en algunos casos funciona como una citocina antiinflamatoria, pero en los casos como sepsis o enfermedades crónicas, el aumento crónico de interleucina 10 pues lleva algunos procesos que son anérgicos y eso hace que nuestro sistema inmune no termine funcionando muy bien frente a las infecciones virales. Ya entramos después propiamente a un objetivo que era importante y bueno, y era entender cómo estaban esos monocitos. De hecho, porque habían pocos relatos sobre la expresión de los monocitos en los adultos jóvenes. Entonces, lo que nosotros encontramos, primero comparamos un grupo de personas completamente sanas sin COVID-19, solo para tenerlo ahí como un valor referencia, y es que sabemos que en las personas completamente sanas o controles sanos, jóvenes, el 90%, lo que ustedes están viendo acá es monocitos clásicos, y uno tiene menos de monocitos intermedios y no clásicos, porque la literatura o lo que sabemos es que
se sabe que cuando hay aumento de monocitos intermedios no clásicos, generalmente son monocitos que están asociados a procesos inflamatorios. Pero cuando lo comparábamos con los pacientes COVID-19, veíamos que había un aumento significativo de los monocitos intermedios, que eso no sucede en los controles. Y en este grupo de COVID es teniendo en cuenta tanto quien falleció como quien sobrevive en un mismo grupo, solo para hacer esa comparación con los controles sanos, donde mostramos que había un aumento, digamos, importante de monocitos intermedios. Eso, de alguna forma, explicaba por qué esos pacientes de COVID-19 están más inflamados, porque tenían más liberación de citocinas inflamatorias. Pero tal vez del estudio, lo que a mí personalmente me llamó inclusive mucho la atención, es que en personas normales, en controles, que es lo que ustedes están viendo aquí en la figura ahí, que ustedes ven acá, en un control generalmente tiene una muy buena expresión de una molécula que es el HLA-DR, un MHC de clase 2. Lo que sucede es que los monocitos son, digamos, en este contexto, y si ellos, digamos, se diferencian en macrófagos, son muy buenos presentando el antígeno a linfocitos T efectores, y es normal que los monocitos tengan una expresión elevada de MHC clase 2. Entonces, que ustedes ven acá en control, en los monocitos clásicos, intermedios y no clásicos, todos tienen un porcentaje de 85%, 94%, 88%. Eso es normal, eso es algo que uno encontraría. Pero en los pacientes COVID-19 había una disminución, yo diría que casi que aberrante, en la expresión de MHC clase 2, y aquí lo vemos como pasó de 85 a 30%, 94 a 19%, 88 a casi 4% en monocitos no clásicos. Y esto fue todo estadísticamente significativo, lo que ustedes están viendo ahí en los gráficos de Violin Plots. Eso de alguna forma lo que nos está mostrando era que en los pacientes con COVID-19 estaba sucediendo una inmunosupresión monocitaria, que ya se veía, y que si uno lo compara con los datos clínicos, veíamos que también ya esos pacientes presentaban una linfopenia. Muy seguramente no hicimos esos ensayos, pero si uno hiciera algunos ensayos de efectividad, a ver qué tanto están funcionando esos linfocitos, pues vería que muchos de ellos tal vez estuvieran muy anérgicos. Y acompañado a esa disminución de HLA-DR y los pacientes con COVID-19, nosotros vimos que estos pacientes tenían un aumento también muy aberrante de un inmunocheckpoint, una molécula que regula el sistema inmune, o sea, que hace que el sistema inmune no atacara al virus, que es la molécula PDL1. En una persona normal esa expresión tiene que ser baja, ¿sí? Pero en los pacientes con COVID-19, todos los pacientes tenían un aumento en la expresión de PDL1 muy elevada, y eso fue estadísticamente significativo. Eso es muy interesante porque, solo para que recuerden, PDL1 fue una molécula que hace unos 3 o 4 años fue muy interesante y que dio un premio Nobel en inmunología, dado que la mayoría de los cánceres, los tumores sólidos, el sistema inmune expresa PDL1 para que el linfocito CD8 no ataquen el cáncer. Entonces, unas personas consiguieron o descubrieron un anticuerpo que bloquea PDL1, y hoy en día es una inmunoterapia, digamos, que de gran valor, y que han encontrado muy buenos resultados, sobre todo en linfomas. Y de hecho, digamos, colega de nosotros estuvo trabajando con el equipo que descubrió estos anticuerpos anti-PDL1, y que creo que también ha sido invitado acá a la escuela de bacteriología. Entonces es bien interesante tener en cuenta esa molécula. Lo que vimos, en resumen, cuando comparábamos los pacientes COVID versus controles, era que eran cosas muy interesantes. La primera es que los pacientes que estaban en UCI con COVID tenían un aumento de monocitos intermedios. Esos monocitos explicarían esa aberrante, digamos, inflamación, esa producción inflamatoria que tenían esos pacientes. Pero además encontramos que había una disminución de la molécula MHC, de HLA-DR, o sea que de alguna forma había una disfunción en el monocito, en la capacidad de presentar antígenos, y que además había un aumento de una molécula de inmunocheckpoint, que es el PDL1, o sea que por cualquier lado que uno lo viera, lo que estábamos viendo era una inmunosupresión severa en este paciente, ¿no? Algo que realmente hoy en día, cuando todavía leo algunos textos, muchas personas no entienden o no terminan de comprender cómo es que SARS-CoV-2, además de todo lo que ocasiona, termina generando una inmunosupresión para terminar escapando del sistema lógico.
Pero realmente la pregunta de nosotros, ya caracterizamos, listo, sabemos que hay una inmunosupresión, era bueno, ¿y por qué unos fallecieron y por qué otros sobrevivieron, cierto? O sea, ¿qué diferencias habían ahí desde el punto de vista fenotípico, ¿no? Entonces nosotros lo que encontramos y que llamó mucho la atención es que si bien ya el grupo COVID-19 tenía una disminución muy grande de MHC, los pacientes que fallecieron, los que ustedes están viendo aquí como no sobrevivientes, tenían todavía tasas más bajas de la expresión de MHC. O sea, el HLA-DR, un MHC todavía era más bajo en esos pacientes, ¿cierto? Esto fue estadísticamente significativo, ¿sí? Y ya hay estudios que muestran que si un monocito tiene tasas de HLA-R debajo del 30%, pues se refiere uno principalmente a una inmunosupresión severa, o sea, fue todavía mucho más severa la inmunosupresión en los pacientes que fallecieron versus los que sobrevivieron y seguramente tuvo que haber hecho diferencia ese HLA-DR para que estos pacientes sobrevivieran. Si bien había una disminución, pues seguramente alcanzaban a hacer una buena presentación de antígeno y siendo muy graves, pues alcanzaron también a salir adelante. Eso fue estadísticamente significativo. No vimos diferencias con respecto a si diferencian los monocitos clásicos intermedios entre ellos, no, realmente fue en la molécula HLA-DR donde nosotros alcanzamos a ver una diferencia estadísticamente significativa. Y eso fue muy interesante porque si uno tomara dos grupos, el grupo de pacientes que tiene HLA-DR por encima de 27 o por debajo de 27, uno podría hacer curvas de Kaplan-Meier donde uno puede ver la sobrevida. Entonces, si un paciente tenía HLA-DR durante las primeras 24 horas menor al 27%, tenía menor probabilidad de sobrevivir. Entonces, eso también es como un llamado a que uno tiene que empezar a trabajar con los clínicos, a decir, mire, no solo se trata de ver proteínas C reactiva, sino que hay otros marcadores que desde el inicio, que desde las primeras 24 horas ya te pueden dar indicios de qué puede estar pasando con ese paciente. Estos pacientes que tenían HLA-R menor de 27 tenían más probabilidades de coinfecciones bacterianas y obviamente la coinfección en un paciente que está en UCI pues representa generalmente mortalidad, tenía más probabilidad de tener un Apache mayor de 12 y tenía más probabilidad pues de estar mucho tiempo más en UCI. Y al final lo que nosotros logramos evidenciar en este trabajo era que cuando uno comparaba los que no sobrevivieron versus los que sobrevivieron, eran que los que no sobrevivieron pues estaban más inflamados, tenían más liberación de citocina, interleucina 6, 10, 8, y los monocitos realmente tenían una inmunosupresión aberrante. Había una anergia, porque vimos también que significativamente había linfopenia, y además el paciente estaba inflamado. Entonces realmente era muy difícil generar esa respuesta. De ahí sale la otra pregunta, eso es, digamos, un primer artículo que ya en este momento está siendo sometido a una revista Cuartil 1, y que está en preprint, de hecho yo ya los traje para quienes lo quieran leer, y de ahí sale la segunda pregunta era, bueno, y a nivel molecular y a nivel de microRNAs, ¿no será que yo tenía diferencias entre los pacientes que sobrevivieron y los que fallecieron, que podía también indicar era por qué se generaban esas alteraciones en monocitos? Y aquí fue donde entramos ya pues en un estudio ya un poco más genético, donde tomamos un grupo de controles sanos, jóvenes o sanos, un grupo de pacientes COVID-19 que sobrevivieron y un grupo de pacientes jóvenes de COVID-19 que fallecieron. En esos pacientes se les hizo un estudio, una placa de array de microRNAs. Esa placa mide como 99 tipos diferentes de microRNAs y a partir de esa información de los microRNAs, pues uno hace todos los análisis bioinformáticos y esto pues también digamos que fue en colaboración con la Universidad Federal de Sao Paulo. Lo primero que uno tiene que entender cuando hace estos estudios genéticos es que usted viene a un gráfico, que es este gráfico de PSA, donde usted ve que realmente los grupos están bien separados, es decir, que la expresión de microRNA de los pacientes que fallecieron, que estamos viendo acá en negro, es muy diferente de la expresión de microRNA de los pacientes que sobrevivieron. Y que inclusive la expresión de los pacientes que sobrevivieron se alcanza a solapar un poco con alguna expresión de algunos pacientes, de algunos controles sanos. Entonces, esto es interesante porque de alguna forma te muestra que genéticamente o desde el punto de vista post-transcripcional durante esas primeras 24 horas
esos pacientes ya tenían algunas alteraciones en sus microRNAs y que ellos como un clúster, como grupo, eran diferentes, que existían microRNAs que muy seguramente desde el inicio ya estaban generando algunas funciones, entre ellas tal vez generando esa inmunosupresión que veríamos más adelante y que generaría ese desenlace. Este es un gráfico de heatmap, el que están viendo a la derecha, pues donde usted ve que definitivamente las expresiones de los microRNAs son muy diferentes entre los pacientes que sobreviven y los pacientes que fallecen, tanto pues que en el PSA están grupos diferentes. Eso es lo primero que uno debe hacer, ver que hay diferencias entre esos grupos de las microRNAs. ¿Listo? Y si uno observa solo los pacientes que fallecieron versus los que sobrevivieron, retira, digamos, los controles, pues todavía ve mayores diferencias en la expresión de estos microRNAs, ¿sí? Nosotros encontramos entonces que cuando uno compara quién fallece versus quién sobrevive, encontramos que en los pacientes que fallecieron existieron una serie de microRNAs que estaban bajamente expresos, o sea, que estaban downregulate y solo unos cuantos que estaban altamente expresos y que los podemos ver acá. Inclusive algunos llaman la atención, como el microRNA 424, que estuvo 5 veces menos expreso versus el paciente que sobrevive, y el microRNA 211. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué hace el microRNA 424? Pues muchos de estos microRNAs, de hecho el 424 está asociado a funciones monocitarias, a presentación antigénica. Sin embargo, siempre digo que cuando uno trabaja con microRNAs, pues no se trata de tomar los que están, digamos, bajamente expresos en mayor cantidad, sino que es como un conjunto, es como tomar todos estos microRNAs que estamos viendo en el volcán y hay que hacer unas pruebas biológicas para ver cómo cada esos microRNAs pues va a dar una respuesta funcional, es decir, sobre una vía de señalización. Y esto fue también algo que mostramos que fue muy interesante, como por ejemplo ese microRNA 424 tenía una correlación negativa con algunas citocinas, por ejemplo, entonces el microRNA 424 que estaba bajamente expreso en los pacientes que fallecieron, pues mostraba que si estaba bajamente expreso, ese paciente tenía aumento de citocinas inflamatorias como interleucina 12, TNF, interleucina 10, o por el contrario, este que estaba bajamente expreso tenía una correlación positiva en el decir de que si está bajamente expreso, había una expresión de HLA-DR en los monocitos mostrando, o digamos que esa correlación de alguna forma mostrando que si había alteración en ese microRNA, pues de alguna forma estaba ayudando a correlacionar esa reducción de HLA-DR en los pacientes, que eso fue lo que nosotros encontramos. Con los microRNAs, voy a ir pasando un poquito más adelante también, uno hace pues todas estas digamos, estas vías que te permiten hacer estos clústeres, donde permite uno saber cuáles son los genes a los cuales los microRNA son targets, y a partir de esos genes, pues ya uno encuentra vías de señalización, que eso sí te va dando mucha claridad. Entonces, digamos que a partir de esta red microRNA genes, uno viene a una base de datos que se llama Enricher, donde encontramos que, por ejemplo, había unas vías de señalización que son muy importantes tenerlas bien para hacer una respuesta inmunológica. Encontramos, por ejemplo, que esos pacientes tenían alteración en la vía de señalización del interferón gamma. Y después salieron muchos resultados y mostraron cómo realmente los interferón gamma o los interferones tipo 1 fueron tan importantes para el control de la viremia. Y esos pacientes tenían alteración en la producción de TNF-alfa, interferón gamma y algunas vías de señalización, entre ellas la de TGF-beta, que seguramente bien estaba correlacionada con esa inmunosupresión en esos pacientes. Lo que a mí también me llamó mucho la atención es que muchos de esos microRNAs estaban asociados a cáncer. Y cuando uno ve el sistema inmune de un paciente con SARS-CoV-2, y sobre todo el que está de una forma grave, se hace mucho en algún sentido a los pacientes con cáncer, en el sentido de que tienen un aumento en la expresión de PDL1, tienen disminución de HLA-DR, tienen de alguna forma algún grado de inmunosupresión, y eso era lo que estaba generando SARS-CoV-2. Entonces, al final, una de las conclusiones que logramos hacer es que, mire, realmente esos pacientes que estaban más graves o aquellos que fallecieron, que tenían esa alergia, esa inmunosupresión, tenían unos microRNAs que están alterados, por lo menos 51, y aquí estaba la lista, y esos microRNAs contribuyeron
a que existiera una alteración en las vías de señalización, como la vía de señalización del interferón gamma, del TGF-beta y TNF-alfa, que muy seguramente, digamos que permitió o generó esa anergia en esos pacientes, ¿no? Eso es tan así que en algunos estudios mostraron cómo los pacientes que estaban muy graves por COVID-19, si uno podría dar interferón gamma de manera externa, hasta podría recuperar esa función inmunológica, ¿no? Y eso fue interesante. De hecho, fue un reporte de caso que hicieron en Alemania, un paciente muy grave con múltiples coinfecciones, 4 cepas diferentes de bacterias multiresistentes. Ellos en el día 4 ven que los monocitos tienen una expresión de HLA sobre el 33%, o sea, lo que nosotros también vimos, o sea, una inmunosupresión severa. Y algo que hicieron ellos y que es muy interesante, cómo uno ve ese trabajo digamos, de los investigadores, del bacteriólogo con el clínico, es cómo ir buscando otras ideas, cómo ir pensando diferente a lo convencional. Entonces dijeron, listo, una forma de aumentar el HAR, la presentación antigénica, démosle una única dosis de interferón gamma a ese paciente, por eso el día 4 tiene un asterisco, y ellos ven que en el día 5 ese HLA pasó del 33 al 96%, ¿no? Y ese paciente termina sobreviviendo. Y era un paciente que estaba así extremadamente infiltrado a nivel pulmonar, pero ya en los últimos días ya ese infiltrado disminuía y es un paciente que termina sobreviviendo. En el case report está en Frontiers y muestra la importancia de cómo uno puede encontrar alternativas para solucionar y llegar a conclusiones en la clínica. Este es un trabajo que se hizo en conjunto con el hospital universitario, con Univalle. Nos reuníamos, digamos, por al menos una vez al mes en el hospital universitario con la doctora Badiel, la doctora Lorena Mata, también en su momento el doctor Sea, que ahorita ya se encuentra en Estados Unidos. Estuvimos pues trabajando para hacer un diseño, un estudio bien interesante. La citometría de flujo la hicimos en el hospital universitario, que tienen un FAST Canton 2, creo que ahora tienen otro. La Universidad del Valle creo también adquirió un citómetro de flujo que está ahora en el departamento de microbiología. Nosotros aquí desde la UCEBA también estamos por adquirir un citómetro de flujo que nos va a permitir trabajar con nanopartículas, que es una de las áreas en las que también quería comentarles. Ya en los últimos momentos, pues, comentarles que pues ese trabajo fue galardonado en el Congreso de Inmunología. Este es el preprint, todavía no está publicado, pero quien quiera verlo, aquí está el enlace. Quien quiera leer el artículo, tenga dudas, tenga preguntas, pues voy a dejar también mi correo para que lo puedan hacer. Y solo ya para terminar, porque parte de la charla era, bueno, ¿qué posibilidades se pueden generar de investigación con citometría de flujo? Pues todo lo que hemos visto son posibilidades de investigación con citometría de flujo. La verdad, esto era solo para mostrar como una abrebocas de lo que uno puede hacer, porque es infinidad de cosas, infinidad de técnicas, pero digamos que hay algunas que son muy sencillas y quienes de pronto están en la clínica lo pueden proponer si están pensando en hacer un estudio clínico interesante, no sé, tienen pacientes con cáncer, tienen pacientes con sepsis que puedan hacerlo. Un estudio que a mí me gusta hacer, un ensayo que a mí me gusta hacer mucho, es el ensayo de CBA, citometría de flujo basada en microesferas, o vende BD, la empresa. Realmente, digamos que seguir los pasos del kit es muy fácil y consiste en el cual uno tiene unas bits, esos bits están recubiertos con cuerpos. Cada bit es en un nivel, en un grado de fluorescencia en APC diferente que te permite saber, bueno, este bit es para captar interleucina 6, 8, 10, ¿cierto? Y las muestras, pues puede ser suero, puede ser cultivo celular, puede ser cualquier muestra biológica que puede utilizar para detectar citocinas por medio de estas microesferas. Tiene un anticuerpo que es un detector y de una manera muy fácil, pues digamos, sin que si uno no tiene un lector de ELISA, uno puede hacer análisis en una muestra de varias citocinas, por eso se llama CBD array. Entonces, en una misma muestra usted puede leer hasta 10 citocinas diferentes y realmente es una forma, digamos, que sencilla. Él viene con un software que permite hacer este análisis. Más o menos esto, cuando uno lo ve en la citometría de flujo, son unos bits que
que uno tiene un tamaño de 7.5 micrómetros. Acá lo que les decía, tienen fluorescencias diferentes en APC, que le permite la identificación, y la concentración de la citosina va a estar en PE. Obviamente, entre más el bit capte la citosina, pues va a ser mayor la concentración en PE, aumenta en PE porque tiene un anticuerpo detector que está en PE, y de esa forma pues uno puede hacer análisis de citocinas muy interesantes, es muy confiable. A mí, digamos que siempre me ha ido muy bien con el CBA, y realmente necesita muy poco de suero, es como 20 o 30 microlitros. Las condiciones sí es que pues, de una vez que se tome la muestra de suero, pues conservar en refrigeración, porque ustedes saben pues que las citocinas son extremadamente hábiles. Y uno tiene resultados así, ¿no? Este es uno de los resultados que tuvimos en COVID, no lo metimos en el artículo, pero lo que mostramos era que la interleucina 6, 8 y 10 tenían curvas de ROC bien interesantes para definir mortalidad, pues que eso también ya se publicó, y uno puede hacer este tipo de gráficos interesantes. Otra forma de hacer investigación que también es muy interesante es utilizar las herramientas PhosFlow, o sea, son unos kits que te permiten ver proteínas fosforiladas. Eso realmente salva muchos ensayos. Hay personas que hacen mucho Western blot para ver vías de señalización, y un Western blot se puede gastar hasta 3 días, pero con esta técnica uno puede ver la proteína fosforilada por citometría de flujo y en una población específica, ¿no? Entonces, en este caso, uno podría ver, por ejemplo, cómo está, no sé, una proteína AKT, una proteína mTOR que está afiliada o en monocitos o en linfocitos T, y es bien interesante. La técnica sí es un poco, digamos, debe tener unos cuidados, porque la fosforilación de las proteínas, recuerden, se da de manera muy rápida, ¿no? Uno le pone un estímulo a la célula, no sé, un LPS, un interferón gamma, y a la hora tenemos la señalización y se debe captar. Si tú pones el estímulo LPS, pero a las 6 horas siguiendo, pues no vas a ver la fosforilación. Entonces, estos son algunos ensayos que ya hemos hecho, donde tenemos macrófagos sin estímulo. Entonces un macrófago en estado de reposo, la expresión de AKT fosforilado es como el 4%, pero si el macrófago yo le pongo LPS, que es detectado por un Toll-like receptor, y yo le puedo poner un interferón gamma que lo activo, pues la AKT aumenta fosforilada y de alguna forma muestra que cambia su configuración funcional. Y si yo uso un tratamiento, no sé, que inhibe AKT, pues disminuye, ¿no? Es bien interesante para cuando uno está viendo vías de señalización. Se usa mucho en cáncer las vías de señalización, y hoy en día hay muchos trabajos. De hecho, la Universidad Javeriana en Bogotá tiene un trabajo muy bonito donde ellos están trabajando con fitofármacos, ¿no? Entonces ven vías de señalización y cómo esos fitofármacos pueden estar inhibiendo las señalizaciones que pueden estar asociadas a crecimiento en cáncer. Otros ensayos muy fáciles de hacer por citometría son los famosos ensayos de apoptosis. Ustedes también, pues, digamos que los pueden proponer en la clínica de una manera muy fácil. Sobre todo, pues hoy en día se utiliza mucho con células cancerígenas, y si usted tiene un fármaco que usted cree que puede generar apoptosis, o al contrario, un fármaco que inhibe la apoptosis. Aquí algunas imágenes donde vemos las figuras C y D son macrófagos que están adheridos, son fotos que yo tengo de barredura completamente normales, sanos, pues en cultivo. Y las fotos que vemos arriba es cuando ya están empezando a hacer apoptosis y a formar cuerpos apoptóticos. Y uno en la citometría de flujo pues lo observa, porque uno en la figura que están viendo acá, uno observa debris en la citometría de flujo, que de alguna forma lo que te está indicando es que ahí hay apoptosis, que esas células están perdiendo su tamaño, su granulosidad, y obviamente pues ya uno hace pruebas de apoptosis. Hay unos kits como el kit de annexina 7AD. Recuerden que la annexina me mide fosfatidilcerina, que es un marcador, digamos, que de apoptosis, y por citometría de flujo, en estos análisis yo puedo ver apoptosis temprana, que es este primer cuadrante, el Q3, apoptosis tardía Q2, y ya si es necrosis Q1, porque 7A es un intercalante de ADN, y de alguna forma lo que está mostrando es que hay necrosis. Pero además, en los ensayos de apoptosis por citometría de flujo también venden anticuerpos que permiten ver caspase. No solo se puede uno quedar con la apoptosis convencional, sino, bueno, cuál es el grado de caspase que está generando en esa célula. Entonces uno puede medir, por ejemplo, caspase 3 y ver ese grado de apoptosis. Hay unos ensayos también interesantes de fagocitosis. Venden unas Escherichia coli que están marcadas con FITC,
y uno lo puede poner con macrófagos, con células fagocíticas, pasarle la citometría de flujo y ver el grado de fagocitosis. Obviamente, digamos que si uno tiene un macrófago que está alterado, un monocito que está desregulado, pues no va a generar una fagocitosis de la misma manera pues, que uno normal. Y ya para ir terminando, solo una breve boca, esto tendría que ser una charla completa, algo en lo que pues, yo ya vengo trabajando bastante, que es el análisis de exosomas y microvesículas por citometría de flujo. Son fotos mías, aquí estamos viendo una microvesícula y un exosoma. Hoy en día ha tomado muchísima fuerza el estudio de los exosomas. Yo soy revisor de MinCiencias para los proyectos que hay ahora de la convocatoria fundamental. Mucha gente está trabajando con exosomas en cáncer, porque hoy en día saben que los exosomas son mecanismos de comunicación, así como es la liberación de citocinas, quimiosinas, pues las células liberan exosomas, que dentro tienen microRNAs, tienen proteínas que cambian por completo la célula target. Entonces, cuando uno habla de vesículas extracelulares, pues generalmente se refiere a dos grandes grupos, a las microvesículas y los exosomas. Las microvesículas son de un tamaño un poco mayor, o sea, entre los 400 a los 1000 nanómetros, y los exosomas sí están cerca de los 120 nanómetros, ¿no? Entonces, cuando uno habla de exosomas y microvesículas, estamos hablando de pequeñas partículas que son liberadas por células eucariotas y que puede cambiar por completo la célula target o la célula blanco que recibe esos exosomas. Cuando uno habla de microvesículas es que tiene un tamaño muy similar al de una bacteria, entre 500 metros, y exosomas inclusive tamaños similares a virus. Hay virus que están entre los 120 nanómetros, 150 nanómetros, ¿no? Y pues para eso se necesitan algunos equipos, citómetros de flujo, que permitan, digamos, tengan sensibilidad para trabajar con esos exosomas. Entre ellos está el Cytoflex, que nosotros por un proyecto que adquirimos ahora con el ministerio, pues yo creo que Dios mediante diciembre ya lo tendremos. El Cytoflex te permite ver todos esos ensayos que vimos, todas las poblaciones, pero además nos permite ver exosomas y es interesante porque entra uno ya en ese mundo de las nanopartículas o nanovesículas. Estos son algunos artículos pues, que yo ya he publicado con exosomas, caracterizando exosomas de células madre mesenquimales, donde uno en el citómetro, y eso no ni siquiera era un cytoflex, era un citómetro más viejito, uno debe pasar algunos bits para saber que realmente está trabajando con partículas que son menores de un micrómetro, ¿sí? O sea, de 1000 nanómetros, y que uno, cuando son células madre, pues, si son exosomas derivados de células madre, tendría que tener todos los marcadores de células madre mesenquimales como el CD44, CD105, CD90. También para comentarles, hay grupos ahora en Pereira, en Bogotá, que están trabajando con exosomas derivados de células madre. Sé que hay unos grupos en Pereira que están cultivando células madre mesenquimales. Parece que el resto está tomando con mucha fuerza de nuevo el cultivo de células madre. Estoy asesorando un grupo en Bogotá y es bien interesante como es algo que ha venido creciendo. Y esto fue un trabajo de la maestría donde colocamos esas vesículas de células madre mesenquimales en un modelo de peritonitis y es impresionante cómo se reduce la inflamación. Estamos viendo en la figura B reclutamiento de células inflamatorias y cómo cuando se ponen esas microvesículas de células madre prácticamente que hay una reducción impactante en la inflamación, el reclutamiento de macrófagos, en la producción de citocinas. Eso hace pues que las microvesículas sean un potencial bien interesante. Ya terminando, ese es el proyecto que tenemos actualmente con MinCiencias, proyecto en el cual soy investigador principal, que tenemos con dengue. Yo lo traje un poquito como para hacerle publicidad en el tema de que vamos a hacer todos los análisis moleculares de dengue. Entonces la idea es identificar los 4 serotipos de dengue en Tuluá y en Buga, los pacientes sin signos de alarma, con signos de alarma, pero además hacer todos los análisis de citometría de flujo, muy similar al que hicimos con COVID-19, poblaciones monocitarias, perfil de citocinas, hacer análisis bioinformáticos, análisis de microRNAs, y lo traigo a colación también porque la idea es que en algún momento podamos tener un espacio con la doctora Carolina, porque tengo una oportunidad, una vacante para un estudiante de maestría al cual durante un año se le puede dar un salario y además de tener, pues digamos que su maestría en esta área y entrenarse en estas técnicas, pues la idea es que
esa persona también se pueda formar en todas esas técnicas de biología molecular y sobre todo en el tema de exosomas que estamos manejando. Yo les agradezco muchísimo por el espacio. Creo que había preparado la charla para 1 hora y quedan como 5 minutos. Este es mi correo electrónico para quienes quieran hacer preguntas, tengan dudas, cualquiera que sea. Y bueno, y dejo abierto para preguntas en el público y desde ya, pues muchas gracias por invitarme aquí a la escuela. No, muchísimas gracias, Juan Sebastián, por tu excelente presentación. Realmente para mí estos temas yo no manejo mucho la parte de inmunología y me parece y yo sé que uno como docente y los que estamos aquí conectados nos sentimos muy orgullosos de ver todos los logros que ustedes empiezan a obtener una vez ya trabajan, deciden hacer estudios de posgrado, se dedican, bueno, ya en este caso tú seguiste nuestros pasos en docencia. Entonces realmente es muy gratificante ver todos estos logros y además venir ya con una propuesta donde dice, ojo, tenemos también oportunidades para vincular estudiantes de maestría y dar oportunidad a que otros hagan camino. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación. Le doy la palabra al público, pueden levantar la manito o abrir el micrófono y muchas gracias, Sebastián. No, a ti, profe. Y sí, no, pues realmente la idea es buscar el espacio, lo que habíamos hablado, yo creo que a final de noviembre, para ver cómo podemos organizar y encontrar qué alumnos puedan participar del proyecto y podamos formar un alumno en el proyecto que tenemos con dengue. Obviamente hay unas condiciones especiales, pues que sea menor de 28 años, que bueno, que después ya entraremos en detalles. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Profe Diana. Buenas noches para todos, Sebastián, pues felicitaciones, muy interesante tu trabajo, te ha rendido mucho el tiempo, has logrado muchas cosas, nos sentimos muy orgullosos de ti. Ay, profe, muchas gracias, qué rico escucharlo. No se imagina el afecto que yo les tengo y el cariño, siempre la recuerdo con el mayor de los cariños. Gracias, igualmente. Por acá, David Alexander Bolaños, muchas felicitaciones por tan excelente presentación. Sus contribuciones en la ciencia e investigación en el país aportan muchísimo en el conocimiento de varias patologías. Tiene la palabra Ana María. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntitas y una es, ¿cómo escogieron el panel de microRNAs? Pues porque el array normalmente viene diseñado como para unas patologías, entonces no sé si es como basados hay un panel diseñado como para evaluar los microRNAs asociados a esos procesos inflamatorios, porque de hecho estoy en un proyecto. Nosotros también acá, donde yo estoy haciendo el doctorado, trabajamos con microRNAs, justo también tenemos un proyecto con COVID, y me interesa mucho cómo fue esa elección de ese array. Ah, bueno, Ana, no, pues súper chévere saber que más gente, yo sé que hay mucha gente también en el país trabajando con microRNAs. No, ese array, y si quieres, pues me puedes escribir al correo, yo te lo puedo mandar. Es un panel que viene prediseñado ya de Chiagen. Es un panel era un panel de enfermedades autoinmunes. Digamos que, ¿por qué fue que yo lo escogí? Porque muchos de los microRNAs, cuando ya los empecé a ver como en sí uno por uno, tenían mucha relación con funciones monocitarias. Entonces nos pareció bien interesante y tanto que, pues, menos mal hasta que nos dio resultados, que vimos unas diferencias importantes porque realmente, a ver, o sea, ese array es un array que se hace yo diría es un array pequeño, ¿no? Porque hoy en día lo que ya está haciendo la gente es secuenciar y sacan más de 1000 microRNAs. Realmente si vos ves este array, pues es un array de 100 microRNAs, pero es muy práctico, pues que si uno no tiene un secuenciador, digamos que todo el equipo, toda la batería de trabajo que se hace con Chiagen, que vienen unas placas prediseñadas, que vienen los microRNAs, pues
importante como uno sentarse como a escoger, porque hay varios, hay microRNAs para cáncer, hay microRNAs, pero este que era de enfermedades autoinmunes nos llamó mucho la atención, precisamente cuando los analizamos uno por uno, pues ese fue como el motivo por el que lo escogimos, ¿no? Y pues si de pronto estás interesada, pues nada, te puedo pasar como el código y le das una revisadita. Ay, sí, muchas gracias. Yo seguro que sí le voy a escribir para solicitar Vale, no, sí, no, tranquila, claro que información. sí. Y Ajá. lo otro es que justo también estamos haciendo un trabajo con COVID en embarazadas, que también durante la pandemia recogimos las muestras de placenta y demás, y estamos tratando, me interesó mucho como esas primeras gráficas donde tienes cómo es la distribución o fue la distribución de COVID en la ciudad. Esas las tienen del GISAID o de otra página. No, mira que sí, yo espero que esté activo todavía. El Instituto Nacional de Salud tiene una página donde están todos los metadatos y es bien interesante porque uno puede, digamos que escoger las fechas exactas en las que uno está haciendo el estudio y de esa forma entender un poco cómo fue la distribución digamos que de los linajes. Entonces, si entras por el Instituto Nacional de Salud y hay como una aplicación que te permite como escoger la fecha y ahí más o menos uno puede ver y extrapolar, digamos que todos esos datos. Sí, tiene uno pues como que un poquito, pero los encuentras ahí. Están en una base de datos muy interesante. Ay, muchas gracias. La verdad fue de mucha utilidad esta charla porque justo está en concordancia con mucho de lo que estoy haciendo en este momento. También queremos trabajar en exosomas, con diabetes gestacional. No, vea, Entonces, con el mayor de los gustos. Nosotros aquí, ¿tú estás ubicado dónde, Ana? en el Departamento de Ciencias Fisiológicas también quería decir que hay 2 citómetros en la Universidad del Valle. Uno lo tiene el Departamento de Microbiología y otro lo tenemos acá en el Departamento de Ciencias Fisiológicas. Dos facilities. Ok, no, pues lo que te iba a decir, a nosotros yo creo en diciembre acá en Tuluá, pues nos llega el Cytoflex y estamos abiertos a colaboraciones, pues digamos que si usted tiene algunas muestras y que sean de valor y que sean interesantes, pues no, podemos pensar en algunos protocolos para hacer análisis de exosomas. Ok, y la última pregunta relacionada con los exosomas es si vi que las caracterizaciones las están haciendo como netamente con citometría, entonces no sé si ya no es tan necesario ese análisis de tráfico de nanopartículas que uno suele ver en los papers y demás, o sea, como que podría migrar completamente a la citometría o no puede dejar de lado esa parte, porque no la vi. No, mira, no, de hecho, pues, o sea, por eso les dije, les mostré como una abrebocas porque yo tengo una presentación que es solo de nanopartículas, pero pues de una vez para aclarar aquí, inclusive para el público, es que sí es necesario hacer por lo menos unas 3 caracterizaciones. Una es usted tiene que tener las imágenes por microscopía electrónicas. Otra que es muy interesante, el análisis de NTA, ¿cierto? Para ver bien la distribución por tamaño, porque el citómetro no te permite, o sea, te permite dar una aproximación de un tamaño, pero realmente el NTA es muy interesante porque te da cuál es la concentración de exosomas y cuál es el tamaño. Y la citometría sí es, digamos que fundamental para uno conocer cuál es esa expresión o esos marcadores que hay de superficie. Tal vez que sí puede, digamos que la citometría avanzar mucho, es que le evita a uno usar, por ejemplo, ensayos de Western blot que hacen para hacer la caracterización de exosomas, entonces pues digamos que eso ayuda mucho. Y algo que a mí me va mucho, no lo he hecho todavía, lo pienso implementar, ya venden, digamos que sondas fluorescentes que permiten detectar microRNAs específicos dentro del exosoma. Entonces, si tú dices, no, mira, yo creo que mis exosomas están enriquecidos en el microRNA 155, pues podrías utilizar una sonda y más adelante inclusive hacer sorting de exosomas. De hecho, Ana María, la invito, vamos a ver si organizamos una charla con la doctora Carolina de exosomas de una de las gerentes de Beckman Coulter, que muy queridamente me dijeron que pudiéramos organizar una charla en la Universidad del Valle. Ellos hacen una charla muy buena, tanto de sorting de exosomas como de caracterización.
Ay, Les muchas gracias. estaremos avisando. Sí, claro, seguramente ahí estaré. Vale. Muchas Sí. gracias, muy interesante la charla. La verdad es un trabajo muy bonito el que está haciendo. Muy chévere que haya oportunidad para que otros se sigan formando, pues porque este proceso pues es largo, duro y demás, pero gratificante. Y pues muchas gracias. Juan Sebastián, muchas gracias nuevamente. No, a ustedes, muchas gracias. Por aquí siempre a la orden. Tienen que Sí, venir a visitarnos acá a la UCEBA cuando puedan. claro que sí, claro que sí. Gracias, María. Ya tenemos aquí lo del link. Los que estén interesados para que copien el link y puedan ingresar en lo que ella nos explicó. Bueno, entonces agradecemos a todos por su participación, por su asistencia. Estamos pendientes de una próxima actividad en 15 días, donde ya más es tema de parasitología, entonces estarán recibiendo la invitación vía correo electrónico. Que pasen buena noche, feliz descanso.